Señoras y señores, Argentina le ganó 3-1 a Jordania y terminó su grupo con 9 puntos sobre 9 posibles, algo que no muchas selecciones lograron y algo que la selección argentina logró plenamente con esta camiseta que tengo acá puesta. Así que vamos a hablar un poco sobre este triunfo, pero en realidad, más que hablar detalladamente sobre este triunfo, un equipo que, bueno, mostró muy poco ofensivamente, ya lo habíamos visto con sobre todo el partido de Austria, que perdió 3-1, Argelia, que perdió 2-1 contra Argelia, y bueno, con Argentina, que perdió 3-1, un equipo que, bueno, ya se sabe, está jugando su primer mundial en su historia, y bueno, lo más interesante de lo que podemos hablar de Argentina hoy es que en 16avos de final no se encontrará Uruguay, ni tampoco España. Se encontrará con Cabo Verde, que en su primer mundial, logró pasar la fase de grupos. Increíble, empatándole a la selección uruguaya, empatándole a España y también consiguiendo un empate que le alcanzaba perfectamente contra Arabia Saudita para meterse en el segundo lugar, dejando a Uruguay afuera, dejando a Uruguay tercero, y Uruguay como tercero no pudo clasificar. Es más, en la clasificación de los mejores terceros quedó último, con diferencia de gol, bueno, mala, y con tan solo 2 puntos. Así que yo te digo que es el peor mundial en la historia de Uruguay. Si te lo tengo que decir, me parece que sí. Pero bueno, primero vamos a hablar de Argentina, después nos vamos a enfocar en el tema de Uruguay, que bueno, va a ser un tema muy relevante en este stream que tenemos el día de hoy. Pero primero de Argentina, que lo primero que hay que decir es que salió con un equipo alternativo. El único que estaba de los titulares era el Dibu Martínez, que ahora vamos a repasar el equipo. Una selección alternativa hizo debutar a todos, o sea, todos los 26 que están en la plantilla ya hicieron su debut en un mundial, que lo había dicho Scaloni. Importante eso también, importante poner un equipo alternativo que bueno, ya se sabía que Argentina iba a resolver el partido. Ayer no brilló, no se lució tanto, pero hizo lo que tenía que hacer, que era simplemente ganar. Y por suerte, Lo Celso y Lautaro Martínez hicieron su primer gol en los mundiales, algo importante, que el Toro corte con esa sequía. Lo Celso lo mismo, que bueno, no pudo estar en el anterior mundial se había lesionado. Así que importante partido para los dos, también para darle rodaje a muchos jugadores que todavía no habían sumado sus primeros minutos en esta Copa del Mundo, como Senesi, como Palacios, como bueno, Lo Celso. Así que me parece bien. Vamos a ver primero la formación de Argentina, que bueno, que fue la alternativa que presentó el día de ayer ante Jordania. Acá la tenemos, que bueno, como ya dijimos, el Dibu en el arco, que fue el único que se mantuvo del anterior equipo. Palacios, acá en la banda derecha, bueno, tuvimos a Palacios, que jugó de 4, para dejarle a Simeone el carril libre para que haga lo que hace en el Atlético de Madrid, lo que viene haciendo, que es imprimirle velocidad a esa banda. Después Otamendi, Senesi, Tagliafico, que me parece bien, me parece bien que ponga a todos así, que bueno, Tagliafico, que viene, bueno, ya vimos que en la previa del mundial tenía una leve lesión, ahora ya se está recuperado al 100. Otamendi, que bueno, ya había sumado bastantes minutos, y Senesi. Después el medio con Nico Paz, con bueno, Paredes, que jugó de medio centro para, bueno, asociándose con los centrales, así, y dándole la salida a la selección argentina. Después Nico Paz, que jugó un poco más suelto, con Lo Celso, y bueno, Simeone, que hizo bien marcada la banda. Y después
un doble 9 con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que bueno, Julián ayer no tuvo el mejor de sus partidos. Acá vemos que tuvo un rendimiento bastante flojo, pero tampoco me quiero basar en esos rendimientos. Pero ayer sí, Julián no tuvo el mejor de sus partidos. No pudo definir muchas veces al arco, tan solo una o dos que tampoco fueron muy claras. Erró bastantes pases, perdió bastantes pelotas, pero bueno, también hay con toda la situación esta que se armó con el Atlético de Madrid, el Real, el Barça, los tres grandes ahí de España peleándose entre ellos. También está peleado con la dirigencia, todo está bastante feo en estos días, así que todavía no se sabe qué va a pasar, si se queda, si se va. También los hinchas del Atlético se enojaron con él por querer irse, así que está bastante picada la cosa ahí. Bueno, Argentina dominó todo el partido. Lo único que hizo Jordania fue el gol, que fue esa situación, que fueron 2 minutos en los que Jordania tuvo 2 situaciones y una la clavó. Pero escapando de eso, Argentina dominó todo el partido como se sabía que lo iba a hacer. Ya incluso se acercaba más al partido, era más parecido al partido que jugamos con Mauritania, el partido que jugamos con Islandia, a que un partido de mundialista, ponele. Porque me acuerdo que la anterior fase de grupos, la del Qatar 2022, fue una fase de grupos que Argentina la sufrió mucho. Los 3 partidos no fueron para nada fáciles. Entonces, quizás por eso yo ya quiero que arranquen los 16avos. Que bueno, ayer incluso se terminó la fase de grupos. Nuestro partido fue el último. Después vamos a hablar ahí de los cruces, un poco de eso. Pero yo ya quiero que empiece el mundial posta, porque este mundial, a partir de cuartos de final, va a haber unos partidos que van a ser imperdibles, la verdad. Ahí saludan en el chat, les mando un saludo a todos los que están acá presentes en la pantalla de Fulbito con Fede. Pero bueno, Argentina, que dominó el partido de pie, de todo el partido, digamos, los 90 minutos, solo se le escapó esa chance. Que bueno, el Dibu se lamentó porque no pudo completar la valla invicta. Pero lo importante es que Argentina es de los pocos equipos que pudo conseguir 9 sobre 9. Pocos equipos, por ejemplo, México es otro que lo logró. México hizo una gran fase de grupos. Hizo una gran fase de grupos. Están haciendo un buen mundial. Y ahora les toca Ecuador en 16avos de final. Un partidazo va a ser eso. Que después vamos a estar hablando. Argentina, que bueno, fue con el equipo alternativo. Dominó todo el partido. Tenía la posesión. Al principio movió mucho la pelota. Por momentos. Quizás al principio del partido le costó un poco adquirir profundidad. Pero después lo logró. Llegó el primer gol. Que los 3 goles fueron de pelota parada. Los 3. Por eso ayer no hubo ninguna asistencia. Mirá, los 3 goles de pelota parada. 2 de tiro libre. Y bueno, el penal del Toro. Argentina no pudo encontrar el gol desde el juego. Acá dicen, esperaba un poco más de Argentina, dicen en el chat. Y bueno, también lo que pasa es que son esos partidos que si Argentina juega bien, se dice, y bueno, era lo que tenía que hacer. ¿Qué va a jugar mal? ¿Qué va a perder? Empatar. Pero si Argentina juega más o menos y no convence, se dice, mal. Y si Argentina hace un mal partido, mal. Entonces como que siempre en estos partidos te da la sensación como a veces... muchas veces te da la sensación como de que es un partido. Por eso yo ya quiero que empiecen los partidos picantes. Ponele, hasta ahora los partidos fuertes de fase de grupos, por ejemplo ayer Colombia-Portugal, que después vamos a hablar de eso, Uruguay-España, me decepcionaron un poco. Sin goles, muchos sin goles, algunos sin sensaciones. Por ejemplo, el de Colombia-Portugal ayer no tuvo goles, pero estuvo bastante lindo el partido y entretenido.
el de Uruguay-España fue un partido sin alma, casi sin alma, directamente. Las únicas emociones que hubo fue tristeza cuando se terminó el partido para los uruguayos, que bueno, después vamos a hablar de eso. Pero para mí el partido de ayer fue uno más, dicen ahí en el chat. Jugó muy bien Senesi, le hicieron el penal además. Sí, Senesi jugó un partido correcto y sí, le hicieron ese penalazo que le patearon la cara. Le patearon así, qué feo eso. Y bueno, sí, el partido de ayer fue uno más de la fase de grupos, donde donde Scaloni probó un equipo alternativo, otra alineación para darle rodaje a los jugadores, lo que me parece perfecto. Un partido que para mí no se tiene que tener en cuenta para hacer ningún análisis de si la selección se pinchó, si la selección ya no jugó como los dos primeros partidos, porque es como vuelvo a repetir, es lo que el partido de ayer de Jordania parecía más, se termina pareciendo cuando termina más a un amistoso que a un partido de fase de grupo del Mundial. ¿Se acuerdan los partidos de la fase de grupo del anterior Mundial? Con el de México, que directamente fueron los primeros, la primera media hora fue estar como muy nervioso. El de Polonia lo mismo. Bueno, el de Arabia Saudita ni les cuento. Entonces, esta fase de grupos también, al haber más selecciones, al haber muchas selecciones que debutan en el Mundial, es obvio que en algunos partidos pasa eso. Por eso, y bueno, ahora también que se agrega una instancia más, por eso, como yo y como muchos, queremos que empiece ya los 16avos, los octavos, los cuartos de final. Pero también hay que decir que que con este nuevo formato también los cuartos de final, los octavos y eso se empiezan a volver muy picantes. Y ahora después vamos a hablar del posible camino de Argentina. Pero bueno, Argentina que el primer tiempo hizo lo que tenía que hacer, encontró ese golazo de Lo Celso. Golazo de Lo Celso que ayer para mí fue con Messi y con Paredes de lo mejor de Argentina. Porque Paredes, bueno, bien, movió, siempre que tuvo que mover la pelota lo hizo bien, inició el juego, pero tampoco sin destacarse mucho. Lo Celso, que para mí ayer hizo un muy buen partido, hizo 2 goles, ese tiro libre y uno que se lo iban a anular, que la asistencia se lo dio Lautaro Martínez, pero participó, fue el volante que más participación tuvo en el ataque. Me gustó el partido y es un jugador que ayer le demostró a Scaloni que está para jugar. Aprovechó su oportunidad ayer Lo Celso. Después Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que bueno, Lautaro se pudo encontrar con el gol. Después de, bueno, un mundial, el anterior mundial que estuvo peleado con el gol. No se le dio contra Francia, no se le dio contra Australia en esa que le da Messi. No se le dio el primer partido que le anularon 2 por offside. Entonces, que de hecho, ¿no le anularon un gol a Lautaro hoy? ¿Ayer? Ya no me acuerdo. ¿Le anularon un gol a Lautaro ayer por offside? Porque me parece que sí. O a Lo Celso era por offside. Bueno, no me acuerdo. Que bueno, Lo Celso aprovechó su oportunidad. Después Messi, que fue otro de los rendimientos destacados, que bueno, nunca falta el gol de Messi. Y bueno, muchos dicen que el arquero tuvo incidencia en el gol de Messi de tiro libre, que es verdad. Pero también Messi la hizo bien. Lo engañó al arquero porque se perfiló, digamos, para pegarle al arco y por arriba de la barrera. Pero le pegó bien también, y lo agarró al arquero a contrapierna y no pudo hacer nada. Que bueno, también flojo el arquero ayer, no tuvo un buen partido, tuvo un mal rendimiento. Pero bueno, Messi que bueno, entra y hace un muy buen rendimiento. Entró McAllister después, entró Barco, entró el Flaco López, entró Almada, hizo todos los cambios posibles, renovó el medio, la defensa no la tocó. El ataque, bueno, sacó a Julián, entró el Flaco López, que tuvo un remate
que se la armó él. Así que buena el Flaco López. Y bueno, está bien lo que hizo ayer Scanoli. Le dio rodaje a todos. Y bueno, ahora que ya Argentina empieza el Mundial. Empieza el Mundial ahora. Se viene Cabo Verde, que vamos a hablar de eso. ¿Cómo llega Argentina contra Cabo Verde? Correcto, Paredes. Muy bueno Lo Celso y Almada, dicen por ahí. Sí, a mí me gustó Paredes. Ayer hizo lo que tenía que hacer. Lo Celso, que como dijimos, aprovechó la oportunidad que le dio el técnico argentino. Y Almada, que también entró. Hizo los 2 primeros partidos que jugó. Bueno, contra Argelia y Austria jugó bien para mí. Julián estaba tribilín ayer. Barco me gustó. Sí, Barco, bueno, en el último amistoso con Islandia, me parece, hace un gol, jugó bien, ayer entró bien también, un mediocampista que también está para jugar y que está teniendo un buen rendimiento en el Racing de Estrasburgo. Y sí, Julián ayer no tuvo el mejor de sus partidos, lamentablemente, todavía no se pudo conectar con el gol, tuvo un remate tan solo que fue ese que, bueno, hizo lo que tenía que hacer. Tampoco era una chance que la tenía que hacer sí o sí porque era difícil, no le quedó tanto ángulo. Y sí, Julián, que está más o menos, lamentablemente. Veremos, para mí se va a recuperar. Y ojalá que el partido que viene contra Cabo Verde, que es de lo que vamos a pasar a hablar ahora, ojalá se recupere y para mí lo va a hacer y pueda aportarle goles al equipo. Excelente Almada, dicen por ahí. Ayer tuvo un buen partido Almada. Me gustó como entró. Y bueno, los 2 primeros partidos también. Y bueno, ¿cómo ven a Argentina con Cabo Verde? ¿Cómo lo ven? Porque bueno, Cabo Verde es la sorpresa del Mundial, ¿eh? Es la sorpresa del Mundial. Y incluso parece que lo quieren eliminar. Lo quieren eliminar a Cabo Verde. Lo ponen en un grupo casi imposible para clasificar, con España, Uruguay y Arabia Saudita, 3 rivales que son superiores a Cabo Verde, o sea que parecen superiores, ¿no? En la previa. Entonces parece que lo quieren eliminar. Puede pasar eso y le ponen a Argentina, la última campeona del mundo y que empezó muy bien el Mundial, de los mejores que empezó las candidatas. Así que veremos cómo le va a Cabo Verde. Para mí Argentina va a lograr resolver el partido con esta selección sorpresa, digamos, porque, bueno, tuvo un empate con España, un milagroso empate con España, tuvo un empate con Uruguay haciendo 2 goles, pero hay que tener en cuenta esto. No le estoy restando mérito a Cabo Verde, porque me parece una gran selección que puso mucho empeño para clasificar a 16avos de final. Y se tomaron el Mundial no como, bueno, venimos a participar y que sea lo que Dios quiera, a ver si logramos que no nos hagan 10 goles. No, vinieron y en el primer partido le empataron a España con un Bociña que brilló y con una defensa ordenada. Después le empataron a Uruguay haciendo 2 goles, aprovechando errores del rival. Porque Cabo Verde aprovechó los 2 errores que tuvo Uruguay, que bueno, tuvo varios errores Uruguay, y después le empató a Arabia Saudita, que le alcanzó para clasificarse a los 16avos de final. No perdió ningún partido y tan solo le hicieron 2 goles en el Mundial. Así que más partidos que goles tiene Cabo Verde, más partidos que goles en contra tiene Cabo Verde. Eso es una locura, la verdad, ¿eh? Para una selección debutante como Cabo Verde y para una selección que se esperaba que pierda 5-0 con España, 4-0, 3-0 con Uruguay y 2-0 con Arabia Saudita o 1-0 en la previa. La verdad, hicieron más que un Mundial y para mí ya se tienen que ir contentísimos. Porque lograron jugar su primer Mundial y ante todo pronóstico empatarle a España, empatarle a Uruguay y lograr avanzar a 16avos de final, que bueno, le tocó una selección, o sea, era para que le toque una selección más tranquila, verdad, pero bueno, todo no se puede. Para mí Argentina va a lograr romper la defensa de Cabo Verde, lo va a hacer en el primer tiempo. Para mí va a lograr aumentar, va a lograr hacer su primer gol,
aumentarse, ponerse arriba en el marcador, en el primer tiempo para mí. Porque, bueno, Cabo Verde va a salir a hacer un partido correcto, defensivo, con bloque defensivo bajo. Argentina que, bueno, va a intentar romper eso, desgastándolo al rival. Para mí es muy importante pegarle al arco. Pegarle al arco. Siempre que siempre que tengamos la chance, pegarle al arco, construir remate de media distancia yo lo tomo importante. Y bueno, Argentina ante estos rivales sabe cómo romper una defensa argentina. Sabe cómo tocar la pelota y buscar espacios, esperar a que los espacios se presenten y aprovechar esos espacios. Tiene jugadores para hacerlo. Así que me parece que cuando logre ponerse arriba en el marcador, el partido se le va a tornar un poco más fácil y ahí sí va a poder aumentar la diferencia. ¿Qué opinan sobre Cabo Verde? A ver, miedo por la velocidad de los caboverdianos. Mostraron, sí, orden, velocidad, compromiso. Me gustó Cabo Verde. Argentina tiene que ganarles y tiene con qué. Sí, pero obviamente que tiene con qué ganarles. Veremos cómo juega Cabo Verde, cómo plantea el partido. Pero sí, Argentina, que hablar que le tiene que ganar y lo va a hacer. Así que no se preocupen. No va a estar fácil tampoco, no va a estar fácil. Yo no digo que esté fácil y tampoco estoy subestimando al rival. Simplemente digo que Argentina tiene muchísimos argumentos y tiene muchos jugadores, mucho desequilibrio, mucha práctica como equipo, como para romper este tipo de defensas, como para poder poder aumentarse, ponerse arriba en el marcador contra rivales así. Y es lo que va a terminar haciendo. Pero sí, Argentina yo creo que va a resolver el partido. La mayoría juega en ligas europeas, así que no va a ser fácil. Sí, ahí dicen que no va a ser fácil. No, obviamente que no va a ser un partido fácil. Ningún partido del Mundial es fácil. Todos hay que tomárselo en serio. Y tomarse en serio el Mundial. Tomarse en serio el Mundial, que es lo más importante. Coincido. Orden, velocidad y presión. Jugadores con experiencia internacional y el liderazgo claro de Méndez. Sí. Méndez un buen jugador. A mí me gustó el partido que hizo los partidos que como jugó, digamos. Porque bueno, yo vi el de España, Cabo Verde y el de Arabia y el de Cabo Verde contra Uruguay. El de Arabia contra Cabo Verde no lo vi, obviamente nadie lo vio por el de por el de España-Uruguay, así que no sé cómo habrá jugado el partido contra Arabia Saudita. Tiene buen arquero Cabo Verde, sí, en el primer partido lo demostró y fue el arquero de la fecha 1, en la fecha 2 fue de los peores arqueros, teniendo varias jugadas que no las resolvió bien y eso. Pero para mí, Argentina le va a ganar a Cabo Verde. ¿Qué ponen en el PRODE? Yo te pongo 2 o 3-0. Yo pongo eso en el PRODE. Después voy a ver qué. Pero bueno, así que Argentina ganó contra Jordania. Quedó con 9 puntos sobre 9 en su grupo. Y se enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final. Bien Argentina, Bien Argentina, una buena fase de grupos. Una buena fase de grupos donde demostró que es un equipo que no se puede subestimar. Que es un equipo que pudo mantener el nivel con respecto al mundial pasado. Así que contentos estamos los argentinos, contentísimos. 2-1 dicen ahí. Le das un gol a Cabo Verde. Puede ser también, puede ser. Pero para mí vamos a terminar con valla invicta y el Dibu va a conseguir su tercera valla invicta en este mundial. Porque Cabo Verde tampoco tiene mucho en ataque. Destacó más por su arquero, por su defensa, que por el ataque. Y hacerle un gol a Argentina es bastante difícil. Entonces, para mí, yo no creo que haga un gol Cabo Verde. No significa que, aunque no haga un gol, no pueda llegar a ser un partido correcto, un partido ordenado. Pero para mí, no nos va a romper el 0 en nuestra valla.